Yo en lo personal lo que quiero es que se sepa exactamente qué pasó, cuál es la verdad, y en cada uno de los casos en donde se me convoque, yo participaré en cada una de las convocatorias. Yo he ido solamente una vez a la fiscalía, y esa vez que fui fue una vez que fui a pedido mío para que pueda entregar mis dos pasaportes y para que se me levante el secreto de las comunicaciones. Ese fue el pedido que hice, entregué, cumplí con entregar mis pasaportes y solicité que se me levanten todo el secreto de las comunicaciones que me ampara. Me ha allanado además el impedimento de salida del país por 18 meses, lo cual no hace más que evidenciar mi voluntad plena de colaborar en todo momento con la justicia, y lo voy a seguir haciendo de manera clara y precisa en cada momento en donde se me convoque. Nosotros, el estudio que me representa y yo, lo que queremos es que se conozca la verdad, lo que queremos es que se limpien las honras que se han intentado manchar y que esta sea un análisis absolutamente técnico, no político. No queremos que lo político invada lo técnico, ¿no? Aquí se están hablando de imputaciones y sobre las imputaciones es sobre lo que nosotros deberíamos circunscribir nuestras apreciaciones. Y he elegido a este estudio porque considero que es un estudio competente, es un estudio conocedor y es un estudio que me ofrece todas las garantías de defensa. Y me encuentro abierto a cualquier consulta que... Mire, yo los dos pasaportes vigentes los entregué de manera voluntaria cuando solicité también que se me levante en el secreto de las comunicaciones. Esa fue la única vez que me ha recibido el Ministerio Público, ha sido esa. Y nosotros, como ustedes podrán ver con mi defensa, solicitamos que se nos pueda entrevistar para poder conocer la verdad. Este tercer pasaporte es un pasaporte que tiene fecha de vencimiento en agosto. Sin embargo, el pasaporte que se emitió durante el verano es un pasaporte que hizo que este tercer pasaporte ya pierda vigencia. Usted puede confrontar esa información en el sistema de migraciones. ¿Cuál es mi foto? ¿Cuáles son los códigos de barras del pasaporte que me habilita para poder entrar o salir del país? Ese es el pasaporte que yo he entregado. Yo he entregado los pasaportes que estaban vigentes. Y este pasaporte que no estaba vigente tiene una carátula que le dice vence en agosto, sí, pero ya hay un nuevo pasaporte que lo reemplaza, que lo convierte en inválido. Por eso yo entregué los dos pasaportes válidos. Cuando fue a la fiscalía, ¿usted acreditó ese cambio que había hecho? Yo entregué los dos pasaportes vigentes. Claro, pero avisó, por así decirlo, que fue a hacer este cambio del pasaporte, que ya el 21 de agosto quedó inválido. No, yo cuando fui a la fiscalía yo entregué los pasaportes, claro, y ahí se tomaron datos sobre los pasaportes que yo entregaba. Cuántos folios tenían, toda la información que está ahí, desde cuándo está vigente, toda esta información está, y están además en sobres lacrados, porque cuando se entrega esa información se lacra el sobre. Entonces, esos pasaportes están en la fiscalía. O sea, y yo los entregué de manera voluntaria, antes de cualquier allanamiento, antes de que además exista un pedido de impedimento de salida del país. Esa información se ha entregado antes. Cuando nos enteramos en la mañana que teníamos problemas para poder distribuir y desplegar material electoral en la zona sur de Lima, centro y sur de Lima, nosotros sacamos una nota de prensa. Nosotros en ese momento nos apersonamos a una central de monitoreo que existe en OMPE, en el edificio de Yauyos, para poder conocer exactamente dónde estaban llegando los camiones y los materiales, porque podíamos tener más de 75 locales de votación con problemas, porque el ruteo y el despliegue de material de votación comienza desde el lugar más alejado al menos alejado, y nuestro punto de despliegue era nuestro almacén del Urín. Entonces es importante porque la gente dice, ¿por qué si estaba tan cerca, por qué no llegó primero? Porque como estaba tan cerca se debía distribuir al último. Respecto a su pregunta, bueno, nosotros somos absolutamente conscientes de que existe el riesgo de que podríamos no llegar con las horas. Nosotros pedimos al jurado que nos reciba, esto fue antes del mediodía, que nos reciba alrededor del mediodía, que nos reciba para poderle proponer dos cosas.
La primera, que pueda ampliarse el horario de instalación de mesas. La Ley Orgánica de Elecciones define que se instalan mesas solo hasta las 12. Las mesas que se instalaren después ya no tendrían validez. Entonces nosotros fuimos y pedimos que esa hora se amplíe, ¿no es verdad? ¿Para qué? Para permitir que los camiones que ya habían sido cargados y que estaban en ruta puedan llegar a entregar el material y que los electores que estaban esperando el material puedan llegar a votar. Y el segundo pedido que se le hizo al Jurado Nacional de Elecciones fue que se amplíe el horario de votación de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Y se nos consultó si para esos lugares o para todos. Y nosotros, en ese momento, dijimos que tenía que ser para todo el país. ¿Por qué? Porque todo el país tiene el mismo uso horario. Luego de ese hecho, regresamos a la institución. Nosotros, en ese momento, la televisión del Jurado Nacional de Elecciones nos entrevista. Yo pido las disculpas por los problemas ocasionados a la ciudadanía y se me comenta que va a haber una conferencia y yo pido que se me exima de participar en la conferencia para poder ir a mi centro de monitoreo y tratar de ver que se puedan levantar el mayor número de mesas. Horas después, yo salgo en una conferencia de prensa, explico cuál es el efecto, un efecto que hasta ese momento eran 15 locales, después terminaron siendo 13 locales, y horas más tarde el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones me vuelve a convocar para solicitar, no para solicitarme, sino para pedir opinión si es que estábamos en capacidad de organizar una elección complementaria en 13 locales al día siguiente. Y nosotros le dijimos que sí. Ellos tomaron la decisión de hacer una elección complementaria y nosotros con nuestros camiones, con nuestro personal, esa misma noche movilizamos material de Lurín a los 13 lugares que no habían podido sufragar para que puedan sufragar. Y es así como miles, decenas de miles de peruanos y peruanas que se vieron afectados el domingo pudieron ejercer su derecho al sufragio el día 13. Entonces, ese ha sido nuestro contacto con el jurado. Luego, lo que me llegó del jurado es una denuncia, ¿no es verdad?, a mí y a otros funcionarios. Pero eso fue lo que sucedió el día de la elección. Que nosotros recibimos es de parte de la Gerencia de Gestión Electoral es que esa empresa había sido la responsable del retraso. Es más, antes de mis declaraciones, que son en la tarde, usted recordará, ya OMPE había emitido una nota de prensa en donde señalaba que ese retraso se debía a incumplimientos de dicha empresa. Respecto de las responsabilidades o no de dicha empresa y de otros y de algunos funcionarios que puedan haber, eso es materia de investigación en este momento. O sea, usted fue la información que le llegó en ese momento. Fue la información recibida en la institución respecto de la responsabilidad del retraso. Y el día anterior se tuvo conocimiento también que el Jurado Nacional de Elecciones había recibido la información de que no se iba a llegar. También no se iba a llegar el material, iba a tener un problema de distribución que finalmente lo hubo. También la Contraloría, si más no me equivoco, si me equivoco me corrigen, también ya había alertado ciertas irregularidades que podrían desencadenar en lo que sucedió. ¿Usted tomó conocimiento de esos informes de la Contraloría que también señalaban que había problemas con el sistema, etcétera? Más allá de eso. Usted ha mencionado dos puntos, el tema de la fiscalización y el tema de posibles debilidades en la empresa contratada. Respecto a la fiscalización, a mí el día sábado ni el día viernes me llegó ningún informe de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones alertándome al respecto. En ningún momento yo he recibido, ni el día sábado ni el día domingo, ningún informe que me podía alertar del tema. Eso es por primer punto. Y en el segundo punto, respecto a observaciones de Contraloría, recuerde usted que hay unas observaciones de Contraloría que fueron dadas con días de anticipación, que fueron levantadas por la empresa y estas fueron levantadas por la institución y así aparecen en el informe de control que la Contraloría emite. Es el día que yo estuve frente a la Comisión de Constitución y Reglamento, a la Comisión de Fiscalización, si no recuerdo, martes
debe haber sido el día martes, es que la Contraloría General de la República hace llegar a la 1 de la tarde un informe completo sobre los problemas observados en la distribución de material. Entonces, no hubo una alerta previa. El informe de Contraloría completo respecto de lo sucedido el fin de semana a nosotros nos llega durante la semana siguiente a el día de la jornada electoral. No nos llega previamente. Internamente, como Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Les quiero aclarar algo, ¿no? Además, en la carpeta fiscal principal también está como investigado el representante o los representantes de la empresa Gala, ¿no? Por si acaso, para que lo tengan claro. Nosotros teníamos todo listo para las elecciones, teníamos todo garantizado para las elecciones. Este es un problema que se ha suscitado en el momento en donde se ha brindado un servicio el día de la jornada electoral. Entonces, y las horas previas a la misma. Entonces, nosotros cuando nos hemos reunido, que es la última vez que fue invitado para poder explicar cuál era la labor de OMPE frente a los observadores, yo le di la información que nosotros sabíamos. Nosotros trabajamos de la OMPE muy profesionalmente con todo el equipo para que las cosas salgan bien. ¿Hubo un problema? Sí, pero eso no quiere decir que nosotros no hayamos asegurado todo. Había planes de contingencia, hubo, digamos, todo un trabajo para poder modular cualquier problema que haya podido suscitarse. Pero yo en ningún momento he mentido. Yo siempre he dicho la verdad y no voy a dejar de decirlo. Solo el tema de la ilegalidad, se ha dicho que renunciar, el jefe Lompe no podía renunciar. ¿Cuál va a ser la respuesta ante ello? Es importante que se lo haga de esta manera, pero sería interesante conocer. Solamente decirles que la Junta Nacional, yo presenté mi renuncia y la Junta Nacional de Justicia la aceptó, por tanto es plenamente legal. Sí, es legal entonces. Si yo he presentado y ellos han aceptado, es legal. Pero no debería usted no haber presentado porque... Yo lo he presentado y ellos lo han aceptado. Gracias. El señor Piero Corbeto está a disposición del Ministerio Público y del Poder Judicial. Estamos colaborando, queremos que se respeten sus derechos y sus garantías y que se tenga en claro desde el periodismo y de la ciudadanía en general que se trata de imputaciones formuladas contra el señor Piero Corbeto. No hay aquí ninguna sentencia, no hay aquí ninguna culpabilidad, son imputaciones, ¿cierto? Y durante el trayecto de esas imputaciones, el señor Piero Corbeto tiene la condición de presunción de inocencia. Y eso creemos que se va a mantener por mucho tiempo todavía, y al final, cuando haya una decisión, nosotros esperamos, con los argumentos que hemos presentado y con la verdad de por medio, que la Fiscalía archive todas las investigaciones que tiene abiertas hasta el día de hoy. Julio, si tú quieres. José Samanés Blas, efectivamente, se le designó, pero en el 2023. O sea, si fuéramos lógicos, alguien designa a un funcionario público poco menos que 3 años antes, esperando que luego suceda algo, se presente una empresa X a la cual uno no conoce, y que resulte ganador, ¿no? Eso en realidad no tiene absolutamente lógica. En cuanto a la flexibilización de los términos de referencia, bueno, el señor Piero Corbeto era el jefe nacional de la OMPE. Él no participó, él no proyectó los términos de referencia, él no aprobó los términos de referencia, él no intervino en la contratación, él no firmó el contrato. Pero la Fiscalía dice que esos son elementos que la llevan a pensar que hay una colusión agravada, ¿no? Y en tercer lugar, habla de la aprobación de unos lineamientos generales para la contratación de bienes y servicios. Esos lineamientos fueron aprobados previos informes de asesoría legal, de asesoría administrativa, de asesoría propuesto por la administración. Propuesto por la administración y visado por Secretaría General, Administración, en fin, ¿no es cierto? Entonces, no es que el señor Piero Corbeto amaneció un día y dijo voy a aprobar unos lineamientos generales, ¿no? Esos lineamientos generales venían siendo trabajados, y además era una necesidad producto de la aprobación de la ley del presupuesto del
26, ¿no es cierto? Porque ahí decía expresamente en esa ley que los organismos electorales tenían 5 días para aprobar lineamientos. Y es lo que se hizo, y se proyectó al interior de la institución, y como resultado de todo un proceso interno que contó con las garantías y la participación de las áreas administrativas, de gestión, jurídica, etc., al final llegaron los documentos para que el señor Piero Corbeto firmara. El señor Piero Corbeto firmó aprobando esos lineamientos. Entonces, esos no son indicios de la supuesta participación en un acto colusorio, pero esa es la tesis del Ministerio Público, ¿no? Y la segunda imputación del Ministerio Público es omisión de funciones. Lo que dice el Ministerio Público es que el 12 de abril, poco menos que el señor Piero Corbeto se cruzó de brazos. Frente a los problemas de logística, ¿no? Se hizo muy poco. Solo se hizo una conferencia de prensa diciendo que los que no iban a votar no iban a pagar la multa, y punto. Y la Fiscalía dice que el Jurado Nacional de Elecciones tuvo que aprobar y decidir que las mesas se podían instalar algunas horas más y se podía votar también algunas horas más. Pero lo que no dice la Fiscalía es que la decisión del Jurado Nacional de Elecciones obedeció a una propuesta hecha por el señor Piero Corbeto, por la OMP. Pero sobre eso no dice nada el Ministerio Público, ¿no? Entonces, digamos, esas son las dos grandes imputaciones que hace el Ministerio Público, y esos son más o menos los primeros argumentos que desde esta defensa ya se han elaborado, ¿no? Político, candidateando al Congreso, hoy eso está absolutamente descartado de mis posibilidades futuras. Ahora, respecto de lo que usted dice, sin perjuicio de lo que acabo de decir, y creo haber sido lo suficientemente contundente para que quede claro que esta es una defensa jurídica y no política. Pero sin perjuicio de eso, para aclarar y para que se entienda, ¿no?, en su real dimensión, hace 6 años efectivamente postulé por una alianza política, ¿no es cierto? Yo era militante del Nuevo Perú. Hubo que inscribirse en este partido, en esta agrupación, ¿no?, para poder postular al Congreso. 6 años después, yo no soy un militante activo de Juntos por el Perú. Es más, si quieren saberlo, yo no tengo ningún problema en que lo sepan, porque además es público. Un día antes de las elecciones salió un spot donde yo decía que votaba por Venceremos, que es otra agrupación política. Por lo tanto, todo lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no es cierto?, no solamente es tendencioso, es absurdo, sino que creo que tiene una intención clara de interferir en una investigación absolutamente y estrictamente judicial, ¿no? Por lo tanto, yo esperaría que esa pregunta quede absolutamente absuelta con esta respuesta que le hago a usted.